El aumento exponencial del interés institucional por Bitcoin está provocando un shock en la demanda, que en abril pasará a ser un shock en la oferta, haciendo que el precio de Bitcoin se dispare. Y no, estas no son mis palabras, sino que una vez más el famoso inversor de Bitcoin, Michael Saylor, ha alertado a los inversores de que estamos a punto de presenciar un evento histórico, de los que ocurren una sola vez en la vida, y que podría revelar el verdadero potencial de Bitcoin. Un evento que va a tener tres protagonistas a los que vamos a tener que prestar muchísima atención durante las próximas semanas: el halving de Bitcoin, la demanda institucional y el suministro de Bitcoin en exchange. En el vídeo de hoy vamos a analizar las palabras de Michael Saylor para ver qué es este evento del que tanto nos habla y si realmente podríamos llegar a presenciar ese famoso shock de supply y su posible impacto en el precio de Bitcoin durante este año. Y para terminar vamos a analizar algunos de los eventos más importantes de esta semana, hablando de uno de los proyectos que analizamos en el Top Altcoins de diciembre, que se ha disparado rompiendo su máximo histórico, y otras noticias que además podrían condicionar al mercado durante esta semana. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchísimas gracias. ¿Qué es el supply shock? Por si nunca antes has escuchado hablar sobre este término, el supply shock o el shock en la oferta es un evento que ocurre cuando un bien o servicio sufre un cambio inesperado en su suministro, lo que hace que aumente o disminuya considerablemente su oferta, afectando así directamente a su precio. Para que te hagas una idea, imagínate que hay un metal precioso en el mundo que es muy escaso y eso provoca que su precio sea una auténtica locura. Sin embargo, un día descubren un nuevo yacimiento de ese material que hace que la oferta, que hasta entonces se estimaba, se multiplique por 10. Pues este sería un shock de suministro, ya que en un activo que pensábamos que era muy escaso y limitado, de la noche a la mañana pasa a multiplicar su suministro, lo que afecta directamente a su precio. Algo que durante los últimos años ya ha ocurrido con algunos productos como el petróleo, que debido a conflictos internacionales como el ocurrido entre Rusia y Ucrania, provocó el shock en la oferta y debido a una reducción considerable llevó a que los precios del petróleo se dispararan. Saylor alerta del supply shock. Pasando ahora a la entrevista de Michael Saylor, hay varios puntos en los que hace hincapié y considera que son claves de cara al evento del que nos habla. En primer lugar, encontramos que la demanda de Bitcoin, y tal y como indicó Michael Saylor, el ETF es un logro muy importante que no se debería subestimar. De hecho, para él, la aprobación del ETF supone fácilmente el evento más grande de Wall Street de las últimas 3 décadas. Y lo último que fue tan importante como esto fue la creación del índice SP500 y de los ETFs del SP500, que te permitían invertir en las mejores 500 empresas de los Estados Unidos al mismo tiempo y en una sola transacción. Y es que según Saylor es evidente que el interés por Bitcoin ha crecido recientemente y cada vez más inversores entienden el verdadero valor de este activo y por eso lo holdean enfocados en el largo plazo. Sin embargo, la mayor parte del capital que hay actualmente en Bitcoin pertenece a los inversores cripto tradicionales y a los holders, y las principales instituciones e inversores aún no han tenido ninguna vía con la que poder tener exposición a este activo. Por eso para él, los ETFs van a ser una pieza clave de cara a la demanda de Bitcoin durante el siguiente ciclo alcista, un catalizador que va a permitir llegar a un shock en la demanda de Bitcoin, permitiendo que este crezca y crezca a medida que lo hace el interés institucional. Y de hecho, a pesar del rendimiento de Bitcoin durante estos últimos días, es evidente admitir que el interés institucional por Bitcoin es una realidad y ha permitido que el lanzamiento de los ETFs haya generado tanto volumen y transacciones, situándose como uno de los más destacados en los últimos años. Y tal y como repasamos en el anterior vídeo, los registros de los 2 primeros días han sido muy buenos, logrando más de 1.398 millones de inflows al ETF y logrando además más de 7.800 millones de volumen total en las primeras 48 horas. Una cifra que sobre todo se ha centrado en 5 fondos de inversión encabezados por BlackRock, ocupando la primera posición con más de 497 millones de inflows, seguido de Fidelity con algo más de 422 y en tercer lugar estuvo Bitwise con casi 238 millones. Luego ARK con más de 105 millones y cerrando este top 5 tenemos a Franklin con algo más de 50 millones. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Y es que sí que es cierto que el hecho de que las instituciones estén entrando en este sector no hace especialmente gracia, sabiendo los intereses ocultos que tienen detrás, manipulación, etcétera, etcétera. No obstante, hay mucha razón en lo que Saylor ha explicado, ya que este paso podría ser clave para la demanda de Bitcoin.
abriendo las puertas a unos inversores y a un mercado inmenso en comparación con el sector cripto, ya que gracias a esta aprobación tiene acceso a los ETFs y pueden empezar a invertir en él, un proceso que con el FOMO de un mercado alcista podría acelerarse aún más. Pero para que entiendas la importancia de todo esto, en tan solo una semana en la que el ETF ha empezado a cotizar en los Estados Unidos, los inflows de BlackRock ya superan los $1.000 millones, que implican que el gigante ya holdea más de 25.000 Bitcoin de sus clientes para respaldar todas estas inversiones. Y quiero recordarte que el ser un ETF spot significa que está respaldado directamente por Bitcoin, lo que provoca que la demanda de los ETFs se refleje directamente en el mercado, lo que le da un gran potencial a este paso. Pero esto no es todo, ya que Saylor hace referencia a otro evento clave, el halving, que se sitúa ya a menos de 100 días, y que va a provocar que las recompensas de los mineros pasen de 900 Bitcoin diarios a tan solo 450, lo que hará que el suministro de Bitcoin sea aún más exclusivo al producirse la mitad de Bitcoin. Además, que según Saylor transportará el shock de la demanda a un shock en oferta, provocando que el precio de Bitcoin se dispare después del halving. Y es que si juntamos un aumento en la demanda, principalmente guiado por la llegada de las grandes instituciones, sumado a la expectación ante un posible mercado alcista, con una reducción de la oferta provocada por el halving, podríamos vivir un momento muy importante para Bitcoin de cara al 2024. Los exchanges se quedan sin Bitcoin. Y por último, el tercer elemento que podría jugar un papel clave para la evolución del precio de Bitcoin es el suministro en los de exchange. Sí, pero ¿por qué esto es tan importante, Hugo? Pues al final hay que entender que como cualquier otro mercado que funciona por oferta y demanda, el hecho de que los exchanges poco a poco se estén quedando sin suministro de Bitcoin y encima con el halving a la vuelta de la esquina que va a hacer que sea aún más escaso, el impacto en el precio podría ser aún mayor, al ser más exclusivo el poco suministro que quede versus con la oferta. ¿Y por qué no tienen Bitcoin los exchanges, Hugo? Pues hay varios culpables que podrían haber provocado esta tendencia a lo largo de los últimos meses, como por ejemplo los problemas del último mercado bajista. Y es que si echamos la vista atrás, el último mercado bajista ha estado caracterizado por momentos muy delicados que nos han hecho vivir situaciones límite, que han dejado huella en los inversores, como por ejemplo el crash de Luna, que provocó un colapso de algunas plataformas lending, o incluso el colapso de FTX, que dejó atrapado a miles de inversores de todo el mundo. Una serie de acontecimientos con los que hemos ido aprendiendo mucho, reforzando todos los errores y tratando de adaptarnos para evitar que se vuelvan a repetir. Y sin duda, una de las cosas en las que más se ha notado esto ha sido en los exchanges, que han sufrido muchísimos retiros masivos de los fondos de los clientes, que después de todo lo ocurrido prefieren mandar su Bitcoin a una wallet fría y evitarse cualquier tipo de dolor de cabeza. En segundo lugar, tenemos el momento del mercado. Al haber atravesado una etapa bajista, muchos inversores prefieren holdear sus Bitcoin y esperar a que llegue un momento más adecuado en el que sacar mayores rendimientos. Y en este caso prefieren dejarlos parados en una wallet fría esperando a vender, sin tener que preocuparse si a un exchange le pasa o no algo. Otro hecho que ha jugado un papel muy importante es la percepción sobre Bitcoin, un factor que con el paso de los años ha ido mejorando, y Bitcoin ha pasado de ser ese dinero de los hackers, algo usado para actividades solo ilícitas, a ser un bien que muchos inversores usan para protegerse del dinero fiat y como reserva de valor. Lo que también provoca que un mayor número de inversores quiera Bitcoin y se enfoque mucho más en una estrategia a largo plazo sin tener demasiada prisa por vender sus holdings. De hecho, si echamos un vistazo a los gráficos, actualmente más del 57% del suministro de Bitcoin no se ha movido durante los 2 últimos años. Una cifra brutal que remarca la confianza de los inversores en Bitcoin, que han aguantado todo este mercado bajista sin necesidad de tocar sus fondos. Algo que también ocurre con los holders de hace más de un año, que en noviembre marcaron una cifra récord de más de un 70%. O con los holders de más de 3 meses, que también lograron un récord hace unas semanas, superando incluso el 90%. Datos que reafirman esta creciente visión de Bitcoin como una reserva de valor para holdearla hacia el largo plazo. Y resumiendo, estos 3 hechos combinados han provocado que durante las últimas semanas hayamos visto algunos registros muy interesantes. Como el pasado 14 de diciembre, y tal y como anunció la famosa firma de análisis on-chain CryptoQuant, que el suministro de Bitcoin en exchange logró caer hasta el punto más bajo de los últimos 6 años, acumulando además la friolera de 45 meses consecutivos de salidas netas. Un dato clave que es muy positivo para Bitcoin de cara al futuro, y que además refleja esta tendencia de holdear Bitcoin y sacarlo a wallets de autocustodia. Celestia se dispara a nuevos máximos.
Otra de las noticias más interesantes de esta semana ha sido el brutal crecimiento que ha tenido Celestia, una de las criptomonedas de las que hablamos en el vídeo de proyectos con mayor potencial para el 2024. Un proyecto que salió el pasado 31 de octubre y que desde su lanzamiento no ha parado de subir, logrando un all-time high de $20,26 el pasado 15 de enero. Y es que si echamos un vistazo a la evolución del precio durante las últimas semanas, ha crecido más de un 22% en los últimos 7 días, más de un 50% en el último mes y más de un 800% desde la llegada al mercado. Una cifra desde luego bestial teniendo en cuenta que solo está en el mercado desde octubre. Además ha creado la primera blockchain modular gracias a su tecnología y que es capaz de escalar de forma segura con la cantidad de usuarios, un sistema que es totalmente revolucionario y dará mucho de qué hablar en este 2024. La inflación vuelve a descontrolarse. Por último, antes de terminar con el vídeo de hoy, quiero hablar de una noticia muy importante que no había podido comentar hasta hoy, y es que hace unos días la Fed reveló unos datos muy importantes sobre la inflación, datos que por desgracia no eran tan buenos como esperábamos. De hecho, el IPC registró una cifra de un 0,3%, más alta que la de diciembre, un resultado por encima de las expectativas que ha hecho saltar de nuevo las dudas. Y es que, como seguramente sabrás, la evolución de la inflación durante los próximos meses va a ser clave para determinar cuándo la Fed va a poder empezar con los primeros recortes en los tipos de interés. Un evento que podría ayudar a los principales mercados financieros a hacer que el 2024 nos traiga alguna sorpresa. No obstante, este es un hecho que la Fed aún no ha querido adelantar y ya ha anunciado en varias ocasiones que no descartan alguna otra subida en los tipos y que las bajadas posiblemente lleguen a mediados finales de este año. Sin embargo, tal y como ha indicado el famoso banco Goldman Sachs, la Fed podría darnos alguna sorpresa de fechas y para ello tendríamos la primera bajada de tipos en marzo y posteriormente otras 4 a lo largo del 2024. Una predicción que de ser así podría repercutir de forma bastante positiva, permitiendo que los inversores y la economía coja un poquito de oxígeno. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Y bueno, pedir disculpas que esta semana ha estado un poquito desconectado, pero tenemos a la nueva holder ingresada en el hospital que está malita. Pero bueno, prontito y esperemos que ya sea este fin de semana nos den el alta. Así que ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.